Capítulo 2. El cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Los primeros cristianos, Pablo entre ellos, no creían que el tiempo y el lugar del nacimiento de Jesús fueron dejados al azar. Al contrario, aquellos cristianos veían la mano de Dios preparando el advenimiento de Jesús en todos los acontecimientos anteriores a la Navidad y en todas las circunstancias históricas que la rodearon. Lo mismo puede decirse del nacimiento de la Iglesia, que es el resultado de la obra de Jesús. Dios había preparado el camino para que los discípulos, una vez recibido el poder del Espíritu Santo, pudieran serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por lo tanto, la Iglesia nunca fue una comunidad desprovista de todo contacto con el mundo exterior. Los primeros cristianos eran judíos del siglo I y fueron como judíos del siglo I que escucharon y recibieron el Evangelio. Después, la nueva fe se fue propagando tanto entre los judíos que vivían fuera de Palestina como entre los gentiles que vivían en el Imperio Romano y aún fuera de él. En consecuencia, a fin de comprender la historia de la Iglesia en sus primeros siglos, debemos primero echar una ojeada hacia el mundo en que esa Iglesia se desenvolvió. El judaísmo en Palestina. Palestina, la región en donde el cristianismo dio sus primeros pasos, ha sido siempre una tierra sufrida. En tiempos antiguos, esto se debió principalmente a su posición geográfica, que la colocaba en la encrucijada de las dos grandes rutas comerciales que unían el Egipto con Mesopotamia y Arabia con Asia Menor. A través de toda la historia del Antiguo Testamento, esta estrecha faja de terreno se vio codiciada e invadida unas veces por el Egipto y otras veces por grandes imperios que surgieron en la región de Mesopotamia y Persia. En el siglo IV a.C., con Alejandro y sus huestes macedonias, un nuevo contendiente entró en arena. Al derrotar a los persas, Alejandro se hizo dueño de Palestina. Alejandro murió en el año 323 a.C. y siguieron entonces largos años de inestabilidad política. La dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, se posesionó del Egipto, mientras que los seleuceos, de semejante origen, se hicieron dueños de Siria. De nuevo, Palestina resultó ser la manzana de la discordia en las luchas entre los Ptolomeos y los seleucos. Las conquistas de Alejandro habían tenido una base ideológica. El propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir a toda la humanidad bajo una misma civilización de tonalidad mercaderamente griega. El resultado de esto fue el helenismo, que tendía a combinar elementos puramente griegos con otros tomados de diversas civilizaciones conquistadas. Aunque el carácter preciso del helenismo varió de región en región, en términos generales le dio a la cuenca oriental del Mediterráneo una unidad que sirvió primero a la expansión del Imperio Romano y después a la predicación del Evangelio. Pero para los judíos el helenismo no era una bendición, puesto que parte de la ideología helenista consistía en equiparar y confundir los dioses de diversos pueblos. Los judíos veían en el helenismo una seria amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Por ello, la historia de Palestina desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo puede verse como el conflicto constante entre las presiones del helenismo por una parte y la fidelidad de los judíos a su Dios y sus tradiciones por otra. El punto culminante de esta lucha fue la rebelión de los macabeos. Primero el sacerdote Matatías y después sus tres hijos, Jonatán, Judás y Simeón, se rebelaron contra el helenismo de los seleucos, que pretendía imponer dioses paganos entre los judíos. El movimiento tuvo cierto éxito, pero ya Juan Hircano, el hijo de Simeón Macabeo, comenzó a amoldarse a las costumbres de los pueblos circundantes y a favorecer las tendencias helenistas. Cuando algunos de los judíos más estrictos se opusieron a esta política, se desató la persecución.
Por fin, en el año 63 a.C., el romano Pompeyo conquistó el país y depuso al último de los macabeos, Aristóbulo II. La política de los romanos era por lo general tolerante hacia la religión y las costumbres de los pueblos conquistados. Poco tiempo después de la deposición de Aristóbulo, los romanos le devolvieron a los descendientes de los macabeos cierta medida de autoridad, dándoles los últimos o títulos de sumo sacerdote y etnarca. Herodes, nombrado rey de Judea por los romanos en el año 40 a.C., fue el último gobernante con cierta ascendencia macabea, pues su esposa era de ese linaje. Pero aún la tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos, que insistían en rendirle culto solo a un Dios y que se rebelaban ante la menor amenaza contra su fe. Herodes hizo todo lo posible por introducir el helenismo en el país. Con ese propósito hizo construir templos de honor de Roma y de Augusto en Samaria y en Cesarea. Pero cuando se atrevió a hacer colocar un águila de oro sobre la entrada del templo, los judíos se sublevaron y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sus sucesores siguieron la misma política helenizante, haciendo construir nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gentiles a vivir en ella. Por esa razón, las rebeliones se sucedieron casi ininterrumpiblemente. Jesús era niño cuando los judíos se rebelaron contra el etnarca Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas. Esas tropas, al mando del general Varo, destruyeron la ciudad de Séforis, capital de Galilea y vecina de Nazaret, y crucificaron a 2000 judíos. Es a esta rebelión que se refiere Gamaliel al decir que se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Hechos 5:37. El partido de los celotes, que se oponía tenazmente al régimen romano, siguió existiendo aún después de las atrocidades de Varo, y jugó un papel importante en la gran rebelión que estalló en el año 66 después de Cristo. Esta rebelión fue quizás la más violenta de todas y a la postre llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el general y después emperador Tito conquistó la ciudad y derribó el templo. En medio de tales luchas y tentaciones, no ha de extrañarnos que el judaísmo se haya vuelto cada vez más legalista. Era necesario que el pueblo tuviese directrices claras acerca de cuál debería ser su conducta en diversas circunstancias. Los preceptos detallados de los fariseos no tenían el propósito de fomentar una religión puramente externa, aunque a veces hayan tenido ese resultado, sino que más bien el de aplicar la ley a las circunstancias en que el pueblo vivía día a día. Los fariseos eran el partido del pueblo, que no gozaba de las ventajas materiales acarreadas por el régimen romano y el helenismo. Para ellos, lo importante era asegurarse de cumplir la ley, aun en los tiempos difíciles en el que estaban viviendo. Además, los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. Los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia, cuyos intereses les llevaban a colocar con el régimen romano. Puesto que el sumo sacerdote pertenecía por lo general a esta clase social, el culto del templo ocupaba para los saduceos la posición central que la ley tenía para los fariseos. Además, aristócratas y conservadores como eran, los saduceos rechazaban las doctrinas de la resurrección y de la existencia de los ángeles, que según ellos eran meras innovaciones. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no exagerar la oposición de Jesús y de los primeros cristianos al partido de los fariseos. De hecho, casi todos ellos estaban más cerca de los fariseos que de los saduceos. La razón por la que Jesús les criticó no es, entonces, que hayan sido malos judíos, sino que en su afán de cumplir la ley al pie de la letra, se olvidaban a veces de los seres humanos para quienes las leyes fueron dadas. Además de estos partidos, que ocupaban el centro de la escena religiosa, había otras sectas y bandos en el judaísmo en el siglo I. Ya hemos mencionado a los celotes.
Los esenios, a quienes muchos autores atribuyen los famosos rollos del Mar Muerto, eran un grupo de ideas puristas que se apartaba de todo contacto con el mundo de los gentiles a fin de mantener su pureza ritual. Según el historiador judío Josefo, estos esenios sostenían, además de las doctrinas tradicionales del judaísmo, ciertas doctrinas secretas que les estaban vedados revelar a quienes no eran miembros de su secta. Por otra parte, toda esta diversidad de tendencias, partidos y sectas no ha de eclipsar dos puntos fundamentales que todos los judíos sostenían en común: el monoteísmo ético y la esperanza escatológica. El monoteísmo ético sostenía que hay un solo Dios y que este Dios requiere, aún más que el culto apropiado, la justicia entre los seres humanos. Los diversos partidos podían estar en desacuerdo con respecto a lo que esa justicia quería decir en términos concretos, pero en cuanto a la necesidad de honrar al Dios único con la vida toda, todos concordaban. La esperanza escatológica era la otra nota común de la fe de Israel. Todos, desde los saduceos hasta los celotes, guardaban la esperanza mesiánica y creían firmemente que el día llegaría cuando Dios intervendría en la historia para restaurar a Israel y cumplir sus promesas de un reino de paz y justicia. Algunos creían que su deber estaba en acelerar la llegada de ese día recurriendo a las armas. Otros decían que tales cosas debían dejarse exclusivamente en manos de Dios, pero todos concordaban en su mirada dirigida hacia el futuro cuando se cumplirían las promesas de Dios. De todos estos grupos, el más apto para sobrevivir después de la destrucción del templo era el de los fariseos. En efecto, esta secta tenía sus raíces en la época del exilio, cuando los judíos no podían acudir al templo a adorar y por tanto su fe se centraba en la ley. Durante los últimos siglos antes del advenimiento de Jesús, el número de los judíos que vivían en tierras lejanas había aumentado constantemente. Tales personas que no podían visitar el templo, sino en raras ocasiones, se veían obligadas a centrar su fe en la ley más bien que en el templo. En el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén le dio el golpe de gracia al partido de los saduceos y por tanto el judaísmo que el cristianismo ha conocido a través de casi toda su historia, así como el judaísmo que existe en nuestros días, viene de la tradición farisea. El judaísmo de la dispersión. Como hemos señalado anteriormente, durante los siglos que precedieron al advenimiento de Jesús, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia, y por lo tanto en toda esa ciudad, así como en toda la religión o en toda la región de Mesopotamia y Persia, había fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias y ya en el siglo I las colonias judías en Roma y en Alejandría eran numerosísimas. En casi todas las ciudades del Mediterráneo oriental había al menos una sinagoga. En el Egipto se llegó hasta a construir un templo alrededor del siglo VII a.C. en la ciudad de Elefantina y hubo otro en delta del Nilo en el siglo II a.C. Pero por lo general estos judíos de la dispersión o de la diáspora, que así se les llamó, no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificios, sino más bien sinagogas en las que estudiaban las escrituras. El judaísmo de la diáspora es de suma importancia para la historia de la Iglesia cristiana, pues fue a través de él, según veremos en el próximo capítulo, que más rápidamente se extendió la nueva fe del Imperio Romano. Además, ese judaísmo le proporcionó a la Iglesia la traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue uno de los principales vehículos de su propaganda religiosa. Este judaísmo se distinguía de su congénere en Palestina principalmente por dos características: su uso del idioma griego y su contacto inevitablemente mayor con la cultura helenista. En el siglo I eran muchos los judíos, aún en Palestina, que no usaban ya el antiguo idioma hebreo. Pero mientras
que en Palestina y en toda la región al oriente de ese país se hablaba el arameo, los judíos que se hallaban dispersos por todo el resto del Imperio Romano hablaban el griego. El griego había venido a ser la lengua franca de la cuenca oriental del Mediterráneo. Judíos, egipcios, chipriotas y hasta romanos utilizaban el griego para comunicarse entre sí. Algunas regiones, especialmente en el Egipto, los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir sus escrituras al griego. Esa versión del Antiguo Testamento al griego recibe el nombre de Septuaginta, que se abrevia frecuentemente mediante el número romano LXX. Ese nombre y número le viene de una antigua leyenda según la cual el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, ordenó a 72 ancianos hebreos que tradujesen la Biblia independientemente, y todos ellos produjeron traducciones idénticas entre sí. Al parecer, el propósito de esa leyenda era garantizar la autoridad de esta versión, que de hecho fue producida a través de varios siglos por traductores con distintos criterios, de modo que algunas porciones son excesivamente literales, mientras que otras se toman amplias libertades con el texto. En todo caso, la importancia de la Septuaginta fue enorme para la primitiva iglesia cristiana. Esta es la Biblia que cita la mayoría de los autores del Nuevo Testamento y ejerció una influencia indudable sobre la formación del vocabulario cristiano de los primeros siglos. Además, cuando aquellos primeros creyentes se derramaron por todo el imperio con el mensaje del Evangelio, encontraron en la Septuaginta un instrumento útil para su propaganda. De hecho, el uso de los cristianos hicieron de la Septuaginta fue tal y tan efectivo que los judíos se vieron obligados a producir nuevas versiones, como la de Aquila, y a dejar a los cristianos en posesión de la Septuaginta. La otra marca distintiva del judaísmo de la dispersión fue su inevitable contacto con la cultura helenista. En cierto sentido, podría decirse que la Septuaginta es también resultado de esta situación. En todo caso, resulta claro que los judíos de la dispersión no podían sustraerse al contacto de los gentiles, como podían hacerlo en cierta medida sus correligionarios de Palestina. Los judíos de la dispersión se veían obligados en consecuencia a defender su fe a cada paso frente a aquellas gentes de la cultura helenista para quienes la fe de Israel resultaba ridícula, anticuada o inteligible. Frente a esta situación y especialmente en la ciudad de Alejandría, surgió entre los judíos un movimiento que trataba de mostrar la compatibilidad entre lo mejor de la cultura helenista y la religión hebrea. Ya en el siglo III a.C., Demetrio narró la historia de los reyes de Judá siguiendo los patrones de la historiografía pagana. Pero fue en la persona de Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, que este movimiento alcanzó su cumbre. Puesto que los argumentos de Filón, u otros muy parecidos, fueron utilizados después por algunos cristianos en la propia ciudad de Alejandría, vale la pena resumirlos aquí. Lo que Filón intenta hacer es mostrar la compatibilidad entre la filosofía platónica y las escrituras hebreas. Según él, puesto que los filósofos griegos eran personas cultas y las escrituras hebreas son anteriores a ellos, es de suponerse que cualquier concordancia entre ambos se debe a que los griegos copiaron de los judíos y no viceversa. Y entonces Filón procede a mostrar esta concordancia interpretando el Antiguo Testamento como una serie de alegorías que señalan hacia las mismas verdades eternas a que los filósofos se refieren de manera más literal. El Dios de Filón es absolutamente trascendente e inmutable, al estilo de un inefable de los platónicos. Por tanto, para relacionarse con este mundo de realidades transitorias y mutables, ese Dios hace uso de un intermediario al que Filón le da el nombre de logos, es decir, verbo o razón. Este logos, además de ser el intermediario entre Dios y la creación, es la razón que existe en todo el universo y de la que la mente humana participa. En otras palabras, en este logos, lo que hace que el universo pueda ser comprendido por la mente humana. Algunos pensadores cristianos adoptaron estas ideas propuestas por Filón, con todas sus ventajas y sus peligros. Como vemos,
en su dispersión por todo el mundo romano, en su traducción de la Biblia y en sus intentos de dialogar con la cultura helenista, el judaísmo había preparado el camino para el advenimiento y la diseminación de la fe cristiana. El mundo greco-romano. Empero en esa diseminación de la nueva fe tuvo que abrirse paso a través de situaciones políticas y culturales que unas veces le abrieron camino y otras veces le sirvieron de obstáculo. A fin de comprender la vida cristiana en esos primeros siglos, debemos detenernos a exponer, siquiera en breves rasgos, esas circunstancias políticas y culturales. El Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad política nunca antes vista. La política del imperio fue fomentar la mayor uniformidad posible sin hacer excesiva violencia a las costumbres de cada región. Esta había sido también antes la política de Alejandro. En ambos casos su éxito fue notable, pues poco a poco se fue creando una base común que perdura hasta nuestros días. Esa base común, tanto en lo político como en lo cultural, fue de enorme importancia para el cristianismo de los primeros siglos. La unidad política de la cuenca del Mediterráneo les permitió a los primeros cristianos viajar de un lugar a otro sin temor de verse envueltos en guerras o asaltos. De hecho, al leer acerca de los viajes de Pablo, vemos que el gran peligro de la navegación en esa época era el mal tiempo. Unos siglos antes, los piratas que infestaban el Mediterráneo eran de temerse mucho más que cualquier tempestad. Los caminos romanos que unían hasta las más distantes provincias, y algunos de los cuales existen todavía, no fueron ajenos a las plantas de los cristianos que iban a un lugar a otro llevando el mensaje de la redención en Jesucristo. Puesto que el comercio florecía, las gentes iban de un lugar a otro y así el cristianismo llegó frecuentemente a alguna nueva región, no llevando por misioneros o predicadores itinerantes, sino simplemente por mercaderes, esclavos y otras personas que por diversas razones se veían obligadas a viajar. En este sentido, las condiciones políticas de la época fueron beneficiosas para la diseminación de la nueva fe. Pero hubo también otros aspectos de esa situación que sirvieron de reto y amenaza a los primeros cristianos. Puesto que el imperio intentaba lograr la mayor uniformidad posible entre sus súbditos de diversos orígenes, parte de la política imperial consistía en fomentar la uniformidad religiosa. Esto se hacía mediante el sincretismo y el culto al emperador. El sincretismo, que consiste en la mezcla indiscriminada de religiones, fue característica de la cuenca del Mediterráneo a partir del siglo III a.C. Dentro de ciertos límites, Roma lo impulsó, pues el imperio tenía interés en que sus diversos súbditos pensaran que, aunque sus dioses tenían distintos nombres y atributos, en fin de cuentas eran todos los mismos dioses. Al panteón romano se fueron añadiendo dioses provenientes de las más diversas regiones. La palabra panteón quiere decir precisamente templo de todos los dioses. Por los mismos caminos por los que transitaban los mercaderes y misioneros cristianos, transitaban también gentes muy variadas, de diferentes religiones, y todas esas religiones se entremezclaban y confundían en las plazas y los foros de las ciudades. El sincretismo era la moda religiosa de la época. En tal ambiente, tanto los judíos como los cristianos parecían ser gentes intransigentes que insistían en su Dios único y distinto de todos los demás dioses. Por esta razón, muchos veían el judaísmo y en el cristianismo un quiste que debía ser extirpado de la sociedad romana. Pero fue el culto al emperador el punto neurálgico que desató la persecución. Muchas veces esas persecuciones tenían características políticas, pues el culto al emperador era uno de los medios que Roma utilizaba para fomentar la unidad y la lealtad de su imperio. Negarse a rendir ese culto era visto como señal de traición o al menos de deslealtad. Luego, no son pocos los casos en que resulta claro que al mismo tiempo que un mártir moría por su fe, quien le condenaba lo hacía impulsado por sentimientos de lealtad política. Por otra parte, el sincretismo de la época también se manifestaba en lo que los historiadores de hoy llaman religiones de misterio o sencillamente misterios. Esas religiones
no centraban su fe en los viejos dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón, Afrodita, etc., sino en otros dioses de carácter más personal. En los siglos anteriores, antes que se desatara el espíritu sincretista y cosmopolita, cada cual era devoto de los dioses del país en que había nacido. Pero ahora, en medio de la confusión creada por las conquistas de Alejandro y de Roma, cada cual tenía que decidir a qué dioses les iba a prestar su devoción. Cada uno de estos dioses, de los misterios, tenía sus propios devotos, que eran aquellos que habían sido iniciados. Por lo general, cada una de estas religiones se basaba en un mito acerca de los orígenes del mundo o de la historia del dios en cuestión. Del Egipto provenía el mito de la Isis y Osiris, según el cual el dios Seth había matado y descuartizado a Osiris, y después había esparcido sus miembros por todo el Egipto. Isis, la esposa de Osiris, los había recogido y dado nueva vida a Osiris. Pero los órganos genitales de Osiris habían caído en el Nilo, y por esta razón es que el Nilo es la fuente de fertilidad para todo el Egipto. También por esa razón algunos de los devotos más fervientes de este culto se mutilaban a sí mismos cortándose los testículos y ofreciéndolos en sacrificio. Entre los soldados era muy popular el culto de Mitras, un dios de origen persa cuyos mitos incluían una serie de combates contra el sol y contra un toro de carácter mitológico. En Grecia existían desde tiempos inmemorables los misterios de Eleusis acerca de Atenas. Los misterios de Atis y Cibeles incluían un rito de iniciación llamado taurobolía, en el que se mataba un toro y se bañaba el neófito con su sangre. Dado el carácter sincretista de todos estos cultos, pronto unos se mezclaron con otros hasta el punto en el que en el día de hoy es difícil distinguir las características o las prácticas de uno de ellos en particular. Además, estos dioses no eran celosos entre sí, como el dios de los judíos y el de los cristianos. Por lo tanto, hubo quienes se dedicaron a coleccionar misterios, haciéndose iniciar en uno tras otro en esos cultos. Todas estas tendencias sincretistas en las que se entrelazaban los viejos dioses con las religiones del misterio y con el culto al emperador presentaron un fuerte reto al cristianismo naciente. Puesto que los cristianos se negaban a participar de todo esto, frecuentemente se les acusó de incrédulos y ateos. Frente a tales acusaciones, los cristianos podían recurrir a ciertos aspectos de la cultura de la época que parecían prestarles apoyo. A esto dedicaremos el capítulo 7 de la presente sección de nuestra historia. Pero por lo pronto señalemos que hubo dos tradiciones filosóficas en las que los cristianos encontraron un nutrido arsenal para la defensa de su fe. Una de ellas fue la tradición platónica y la otra el estoicismo. El maestro de Platón, Sócrates, había sido condenado a morir bebiendo la cicuta porque se le consideraba incrédulo y corruptor de la juventud ateniense. Platón había escrito varios diálogos en su defensa y ya en el siglo I de nuestra era Sócrates era tenido por uno de los hombres más sabios y más justos de la antigüedad. Ahora bien, Sócrates, Platón y toda la tradición de la que ambos forman parte habían criticado a los dioses paganos diciendo que era creación humana y que según los mitos clásicos eran más perversos que los seres humanos. Por encima de todo esto, Platón hablaba de un ser supremo, inmutable, perfecto, que era la suprema bondad y belleza. Además, tanto Sócrates como Platón creían en la inmortalidad del alma y por tanto en la vida después de la muerte. Y Platón afirmaba que por encima de este mundo sensible y pasajero había otro de realidades invisibles y permanentes. Todo esto fue de gran valor y atractivo para aquellos primeros cristianos que se veían perseguidos y acusados de ser ignorantes e ingenuos. Por estas razones, la filosofía platónica ejerció un influjo sobre el pensamiento cristiano que todavía perdura. Algo semejante sucedió con el estoicismo. Esta escuela filosófica, algo posterior al platonismo, enseñaba doctrinas de alto carácter moral. Según los estoicos, hay una ley natural impresa en todo el universo y en la razón humana, y esa ley nos dice cómo hemos de comportarnos.
Si algunos no la ven o no la siguen, esto es porque son tontos, pues quien es verdaderamente sabio conoce esa ley y la obedece. Además, puesto que nuestras pasiones luchan contra nuestra razón y tratan de dominar nuestras vidas, la meta del sabio es lograr que su razón domine toda pasión hasta el punto de no sentirla. Ese estado de no sentir pasión alguna es la apatía, y en él consiste la perfección moral según los estoicos. También en este caso podemos imaginarnos el atractivo de esta doctrina para los cristianos que se veían obligados a enfrentarse rápidamente a las costumbres corruptas de su época y a criticarlas. Puesto que los estoicos habían hecho lo mismo en sus ideas y escritos, los cristianos encontraron apoyo para su defensa y propaganda. Al igual que en el caso del platonismo, esto acarreaba el peligro de que se llegase a confundir la fe cristiana con estas doctrinas filosóficas y que así se perdiera algo del carácter único del Evangelio. No faltaron quienes en un aspecto u otro sucumbieron ante esta tentación, pero ello no ha de ocultarnos el gran valor que estas doctrinas tuvieron en la primera expansión del cristianismo. Según el apóstol Pablo, el cristianismo penetró en el mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Quizá alguno podría entender esto en el sentido de que Dios les facilitó el camino a aquellos primeros cristianos, y no cabe duda en que mucho de lo que estaba teniendo lugar en el siglo primero facilitara el avance de la nueva fe. Pero también es cierto que esos mismos acontecimientos le planteaban a la Iglesia difíciles retos que exigían enorme valor y audacia. El cumplimiento del tiempo no quiere decir que el mundo estuviera listo a hacerse cristiano, como una fruta madura pronta a caer del árbol, sino que quiere decir más bien que en los designios inescrutables de Dios había llegado el momento de enviar al Hijo al mundo a sufrir muerte de cruz y de esparcir a los discípulos por ese mismo mundo para dar ellos también costoso testimonio de su fe en el crucificado.